Dios le bendiga, Dios le guarde, amado hermano. Le habla a su hermano y amigo Jorge Medina, del Ministerio Por Su Gracia Estoy de Pie. Hoy estamos en un episodio más en su canal Por Su Gracia Estoy de Pie podcast. Amén. Le damos gracias al Señor por su misericordia, por su amor y porque encima de todo nos mantiene un día más con vida. Hoy no queremos ser muy extensos, pero sí queremos traer esta palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón. Amén. No sé cuál sea tu situación, no sé por lo que estés pasando, no sé cuál sea tu necesidad o cuál sea tu prueba. Yo lo único que sé es que el Dios que te llamó es el Dios que te va a respaldar. Yo lo único que sé es que el Dios que en un momento dado te escogió desde el vientre de tu madre y empezó a cuidarte desde el principio es el mismo que va a estar contigo ahora y siempre. Quiero compartirle una palabra. Amén. Este es uno de mis capítulos favoritos en la Biblia, en el libro de los Salmos. Amén. Y lee de la siguiente manera: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero, ni se adormecerá el que te guarda. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Gloria al Señor por su palabra. Y qué lindo ver como el salmista, amén, tenía una confianza puesta en aquel que lo llamó. Amén. Si hablamos de David, sabemos que David era rey. Antes de ser rey cuidaba las ovejas. Amén. Y no queremos entrar en mucho detalle en lo que era la vida de David, pero David era un hombre pudiente. David llegó un momento dado que al ser rey tenía todo lo que podía querer en sus manos, lo podía tener. Pero aún así nunca dejó de sentir y de centrar su confianza en Dios. Pasó por tribulaciones. La Biblia dice que antes de ser rey, Saúl lo estaba siguiendo porque sintió celos. Amén. En un momento dado Saúl quiso matarlo. Pero aún así David se mantuvo firme y aunque sintió miedo, aunque sintió temor, aunque en un momento dado quiso, amén, acabar con todo y no seguir el plan de Dios, aún así dentro de su duda, amén, siguió confiando y creyendo en la voluntad de Dios para su vida. En un momento David dice: alma mía, adora al Señor. Cuando leemos ese versículo bíblico, David literalmente le está dando una orden a su alma. Que no importa lo que estuviese viendo, que no importa lo que estuviese pasando, que no importa los pensamientos que estuviese teniendo, su alma tenía que adorar el nombre de la presencia de Jehová, porque Jehová fue el que lo llamó. Y eso es lo que queremos traer en esta noche, que usted entienda, que yo pueda entender, amén, que si Jehová llamó, Jehová va a respaldar. Todo lo único que tenemos que hacer es creer, amén. Y usted, como te dije al principio, yo no sé por lo que estás pasando. No sé cuál sea el tipo de prueba que estés atravesando. Yo lo único que sé es que Dios va a estar contigo en las buenas y en las malas. La Biblia dice: ¿qué podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ni tribulación, ni angustia, ni escasez. Alma mía, adora al Señor. No importa lo que estés atravesando, tú tienes que entender que Dios es un Dios de plan, que Dios es un Dios de misericordia, que Dios es un Dios que cuando llamas respalda. Ahora bien, tenemos que entender que hay uno que no anda con prisa y ese es Dios. La problemática consiste en que nosotros siempre queremos ver las cosas en el tiempo que nosotros queremos. Decía yo en un momento dado, amén, que Dios esperó hasta que el pueblo de Israel se encontrara frente al mar y hasta que los egipcios no estuvieron cerca, ya a punto de matarlos, Dios no abrió el mar rojo. Y yo cuando leí ese capítulo y leía, amén, ese versículo, yo decía: Señor, pero tú pudiste ver el mar rojo antes de que llegaran los egipcios y el pueblo de Israel ni siquiera se asustara. Pero es que lo que usted y yo creemos que es lo último de Dios es el principio de cosas grandes. Quizá el pueblo de Israel se asustó, amén. Quizá el pueblo de Israel tuvo temor porque no tenían salida. Dijeron: ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero en ese momento donde usted y yo decimos: Señor, ¿y ahora es qué vamos a hacer? Es que Él empieza a trabajar. La Biblia dice que el poder de Él se perfecciona a través de nuestra debilidad. Dice la Biblia: diga el débil, fuerte soy. Y muchas veces Dios tiene que permitir, amén, esa prueba. Muchas veces Dios tiene que permitir ese desánimo. Muchas veces Dios tiene que permitir la angustia para que entendamos que en esa debilidad es la que nos va a hacer fuerte Cristo Jesús. Y algo que yo he comprendido, amado,
Que en ocasiones cuando las cosas están muy bien, sí oramos y buscamos del Señor, pero no lo hacemos de la misma manera que cuando las cosas van mal. Cuando las cosas no salen de la manera que nosotros queremos, hay más comunicación con el Señor. Y muchas veces queremos que Dios haga, amén, gloria al Señor, X o Y cosas en nuestras vidas, pero tenemos que entender que hay que estar cerca de la presencia del Señor. Que es más importante estar cerca de la presencia del Señor. La Biblia dice que nosotros no podemos crear tesoro donde el orín y la polilla corrompen, sino crear tesoro en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque esto es pasajero, amado. Esto es pasajero, amado. Y así como quizá usted esté pasando por un momento, amén, de tribulación, un momento de depresión, todos los pasamos. Como dice el refrán, cara vemos, problemas no sabemos. Todos en algún momento pasamos por algo. La pregunta es en este proceso, la pregunta que debemos de hacerle a Dios en este proceso: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cómo yo puedo ser de bendición aún en este proceso que yo estoy pasando? ¿Cómo yo puedo ser de bendición para mis hermanos, para mi familia, aún en este proceso que yo estoy pasando? Porque el proceso, eso mismo es un proceso temporal. Los hombres y las mujeres de Dios viven en temporada. Temporada donde el mal está llanito y temporada donde la tempestad quiere, amén, virar la barca. Pero hay que entender que mientras Jesús de Nazaret esté en la barca, no importa cuán fuerte sea la batalla, Jehová dio, Jehová quitó y Jehová te va a bendecir. Si vemos, amén, cuando la Biblia habla de Job, Job lo perdió todo, amado. No hay una historia en la Biblia que sea más triste que la de Job. Los hijos, amén, sus posesiones, todo lo que tenía, aún su esposa lo último lo dejó y se quedó solo. Y Job tenía por qué reclamarle a Dios con todo lo que le quitó. Y en el momento que lo hizo, ¿cuál fue la respuesta de Dios? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? Porque no es fácil. La angustia no es fácil. Hay momentos que uno dice: Señor, ¿pero y por qué está todo pasándome de cantazo? ¿Por qué está pasando esto en el trabajo? ¿Por qué está pasando esto en mi matrimonio? ¿Por qué está pasando esto en mi casa? ¿Por qué me está pasando esto con los hijos? ¿Por qué tú estás permitiendo que todo se me junte, Dios mío? Pero sin embargo, esa prueba, sin embargo, todas esas cosas que se están juntando en tu vida son las que te tienen cerca a Dios. Son las que te tienen madrugando, clamando al Señor. Son las que te tienen buscando el rostro de Dios. Porque para eso es la prueba. Dice la Biblia que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y de la única manera que este proceso que nosotros llevamos va a ser, amén, aprobado, es cuando entendamos que en medio del proceso Dios nos ha dado paz, Dios nos ha dado paciencia, amor, que hay mansedumbre, que no importando que haya o no haya en la comida, todavía podemos reflejar a Cristo. Que no importando que estemos enfermos, todavía tengamos la capacidad de orar por los enfermos y que Dios los sane. Que no importando la condición que tengamos, amados, usted y yo tengamos la capacidad de decir, programando la palabra de Dios. Tenemos que tener la capacidad de seguir pregonando la palabra de Dios. Gloria al Señor. Estaba leyendo hace poquito un texto bíblico donde Jesús le dice a los discípulos que ya su comida estaba preparada después de hablar con la samaritana. Y él pensaba, los discípulos dice que le preguntaron y se hablaban entre ellos que qué comida iba a comer él, si la samaritana le había preparado algo. Y Cristo le dijo que su comida era hacer el plan de Dios, que su comida era terminar lo que había empezado en nombre de Dios. ¡Wow! Jesús, sabiendo lo que iba a pasar, lo que le iba a suceder, como quiera siguió pregonando, amén, la palabra, la encomienda que Dios le dio. Y eso es lo que, amén, yo quiero traerte en esta noche. Que usted y yo entendamos, amén, que no importando la angustia no descansa. La angustia no descansa, el desánimo no descansa. Pero tenemos que entender que no todos los pensamientos que llegan a nuestra mente son de Dios. Tenemos que entender que va a haber una lucha, una batalla entre nosotros y entre el espíritu y la carne, entre el espíritu y las vueltas celestiales. Amén. Siempre va a haber una batalla. El detalle es qué yo voy a hacer en medio de la batalla. En quién yo confío en medio de la batalla. Ese va a ser el detalle. ¿Quién es el Dios al que yo le estoy sirviendo?
¿Cómo yo voy a seguir adorando su nombre aun cuando no veo las peticiones que estoy pidiendo delante de su presencia que no son contestadas? ¿Cuál va a ser mi actitud para buscarle su presencia aun cuando yo veo que el esposo no se convierte? ¿Cuál va a ser mi actitud, amén, cuando yo veo que los hijos por los que estoy orando no se convierten? Y hay algo que yo quiero que usted entienda en esta hora. Quizá usted lleva años orando por una petición que no se le ha contestado, pero la fe sigue ahí. Y aún hay momentos que uno dice, Señor, pero yo llevo años orando por esto y nada sucede. Déjeme decirle que los mismos años que usted lleva orando por eso, que no ha sucedido, son los mismos años que usted lleva agradando a Dios. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya. Es imposible agradar a Dios sin fe. Y la prueba, el problema, la angustia, la depresión que quiere venir a tu vida, amén, es la que están provocando que la fe cree un peso de gloria mayor en su vida. Porque nadie va a tener el testimonio que tú tienes. A veces no entendemos por qué Dios permite que desde niños seamos marcados, seamos maltratados. Amén. No, a veces no entendemos por qué Dios permitió que el padre me maltratara, que mi madre me maltratara, que me trataran mal. Amén, gloria al Señor. Quizás no fue mi caso, quizás no fue el tuyo, pero hay gente ahí que en muchas ocasiones le preguntan a Dios, ¿por qué tú permitiste que pasara esto en mi vida? Lo que pasa es que el testimonio que tú tienes no lo puede tener todo el mundo. Lo que pasa es que la guerra que Dios está permitiendo que tú tengas, si otro la tiene, se va corriendo. Aleluya. Tenemos que entender que todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor es para que la gloria de Dios sea manifiesta a través de su Hijo amado. Todo obra para bien a los que aman a Dios. Pero ¿cómo todo obra para bien si todo me está saliendo mal? ¿Cómo tú me vas a decir que todo obra para bien si se están acabando los recursos? La fe. Lo lindo es que Dios no pide que tengas una fe muy grande. Te la pide como un grano de mostaza, uno de los granos más pequeños que existe. Pequeñita. Dios lo único que te pide es ten un poquito de fe y que esa fe sea inquebrantable. Que no importando lo que tú estés viendo, que no importando lo que tú estés pasando, tu fe se mantenga firme. Porque es que sin fe es imposible agradar a Dios. Solamente analiza quién tú eras antes de la prueba y en quién te estás convirtiendo en medio de la prueba. Aleluya. Cuando te empezó esa prueba, quién tú eras y en quién te estás convirtiendo en medio de la prueba, en medio de ese quebranto. Y tú sabes qué es lo bonito, que cuando Dios es el mismo que te quebranta y pasas ese quebranto de parte de Dios, no hay hombre, no hay ser humano, no hay huestes celestiales, no hay potestad que pueda quebrantarte y tú quedarte en el suelo. Porque cuando el quebranto viene de Dios, tú eres procesado. Y cuando tú eres procesado, amado, usted va a caminar firme con su cabeza arriba, no importando lo que esté viendo. Y como yo siempre digo, muchas veces nos quejamos de lo que nos está pasando. Pero si Dios nos abriera los ojos espirituales y nosotros pudiéramos ver lo que están pasando los demás, se acabaría la queja. Porque es que siempre hay alguien pasando por algo más fuerte que lo que usted y yo estamos pasando. Pero como le dije ahorita, el testimonio que usted tiene no es el mismo que el del otro hermano. Lo que Dios te está permitiendo te está permitiendo pasar a ti, si otra persona lo pasa, se va corriendo, se queda en el suelo. Mas sin embargo, aunque estés agobiado, aunque estés cansado, aunque estés frustrado, sigues caminando. Tenemos que entender que en un altar conocimos a Dios. Y pase lo que pase, en un altar debemos de morir creyendo en Dios. El que empezó la buena obra en usted la va a terminar, no importando las circunstancias, no importando la situación. Y qué lindo que David dice que alzará sus ojos a los montes. Porque la Biblia dice que Dios tiene por estrado de las pies las nubes. Dice que su socorro venía de allá arriba. Hay gente, eruditos, que creen que cuando David escribió en paz me acostaré, así mismo dormiré, lo escribió en medio de una guerra. Los tiempos de antes lo que había eran casetas de acampar. Y mientras él escribía eso, amén, lo que escuchaba eran flechas pasando por el lado, el ruido de gente peleando. Y aún así, en medio de la prueba, en medio del dolor, él se atrevió a escribir, dirigido por el Espíritu Santo: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Señor, me haces vivir confiado.
Y que muchas noches no podemos dormir porque la prueba agobia nuestra vida. Que muchos son esos días que el afán nos quitan la fe, nos roban la paz. Y hay que entender algo en medio del proceso. La paz de Dios tiene que estar permanente. Usted vea lo que vea, usted pase lo que le pase. Eso es lo que lo va a diferenciar a usted del mundo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que llueve para justo y para injusto. No se crea que la gente del mundo, no se crea que el inconverso no tiene pruebas. Las tiene. La diferencia es en quién confía el inconverso y en qué confía usted. Pero el sol sale para bueno y para malo, dice la Biblia. O sea, que hay gente allá afuera que quizás tenga pruebas peor que la de usted. Lo que pasa es que ocurren a medicamentos, amén. Van a psicólogos, psiquiatras, que yo entiendo que eso también es muy bueno. Pero no hay nada mejor que el Espíritu Santo. No hay nada mejor que entender que cuando yo no puedo más, que cuando mis fuerzas se acaban, empiezan las de Dios. Y muchas veces por eso es que Dios permite la prueba. Porque mientras nosotros tenemos los recursos en nuestras manos, seguimos confiando en lo que nosotros podemos hacer. Y Dios dice, vamos a ver qué va a pasar ahora cuando te quiten los recursos. Vamos a ver en quién vas a confiar ahora. Porque la prueba no es para saber, la prueba no es para que Dios sepa para lo que vamos a dar. La prueba es para dejarte saber a ti en qué nivel espiritual tú estás y cuánto tú confías en el Dios que te llamó. Y en esta hora, en esta noche, no importa el día, amén, que vayas a ver este video, yo solamente quiero recordarte que Cristo viene y que Dios es bueno. Recordarte que no importa el peso de la prueba no puede ser mayor que la salvación de tu alma. Entender que nosotros estamos prestados aquí en este mundo. Que todo lo palpable que vemos en un momento desaparecerá. Que la prueba no te puede robar el gozo de la salvación, que tiene que ser lo más importante para tu vida. La salvación por encima de todo. Señor, me siento triste, porque la tristeza también es permitida, seguro que sí. La depresión llega, pero no puede ser permitida en tu vida. Cuando entre tienes que sacudirla. Porque usted porta un Espíritu Santo. Usted porta el Espíritu de Dios. La Biblia dice que Jesús hablando dijo que mayores cosas en su nombre podíamos hacer. Él levantó muertos, sanó paralíticos, le dio vista al ciego. Y él dice que en su nombre mayores cosas podemos hacer. Significa que esta prueba momentánea que usted está teniendo no es nada comparado a lo que usted puede hacer en el nombre de Jesús. Ahora el detalle está en la fe. En entender que no importa lo que esté sucediendo, usted tiene que seguir adelante. En entender que no importa lo que usted esté viendo, usted tiene que seguir adelante. Pero es que yo soy el único que le sirve a Dios en casa, es difícil. Usted tiene que seguir adelante. Usted no se puede quitar, usted no se puede dar el lujo que se dan otras personas, porque de ti depende la salvación de mucha gente. Aleluya. Hay gente dependiendo, amén, de que tú te mantengas firme para hoy un día llegar a la iglesia y decir, yo estoy yendo a la iglesia primero por el testimonio de esta persona y después porque el Espíritu Santo, amén, me dio la convicción. Y claro, tenemos que entender que va a haber gente que no importa cuán bueno sea nuestro testimonio, quizás no se van a convertir. Porque la Biblia dice que Tomás decidió no creer. Hay gente que van a tomar decisiones y las decisiones de ellos van a ser no creer. Que te pueden ver quién tú eras 5 o 10 años atrás y pueden ver quién tú eres ahora en Cristo y aún así no vas a creer. Pero tu trabajo es seguir creyendo. Tu trabajo es seguir orando. Tu trabajo es seguir predicando el evangelio, amén, de Cristo Jesús. Tu trabajo es seguir hacia adelante. Que la prueba no te quite del camino. Porque tu testimonio en medio de esta prueba va a hacer que mucha gente se levante. Porque yo estoy seguro que en medio de la prueba que usted está pasando, usted va a un supermercado, usted va a una tienda, usted va a cualquier sitio y de la nada aparece alguien a contarse la vida y a decirte un montón de cosas. Ahí el Espíritu Santo te da palabras y usted pega a darle palabras de parte de Dios a alguien, a citarle textos bíblicos, a contarle su testimonio. Y cuando usted sale de allí uno dice, wow, si me aplicara eso a mi vida, yo estuviese de lo más bien. Porque de eso se trata. Y muchas ocasiones eso es lo que nos va a pasar dentro de este caminar. Que vamos a traer una palabra de aliento para otros mientras nosotros nos estamos muriendo por dentro. Vamos a traer una palabra de aliento para otros mientras nosotros la prueba nos está arrancando el alma. Gloria a tu nombre, Señor Jesús.
Pero de esto se trata. La Biblia dice que si del tronco hicieron canto, imagínate de las ramas, hablando de Cristo, y nosotros somos sus ramas. Es necesario padecer por este evangelio. Es necesario sufrir por este evangelio. Es necesario entender y comprender que esto no es fácil, amado. Si servirle a Dios fuera fácil, no hubiese gente como yo tratando de llevar la palabra para que se conviertan y para que se mantengan. Esto no es fácil, amado. Porque más fácil es odiar, más fácil es practicar los deseos carnales. Eso es más fácil. Esto es sencillo. Eso es más fácil ignorar, es más fácil decir, olvídate, allá él con lo demás. Pero cuando Dios te dice, no, ve y dale una palabra. Cuando usted se levanta de noche a orar y en vez de orar por lo tuyo, Dios te pone a orar por todo el mundo menos por ti. Y a eso fue que nos llamó Dios. Tenemos que entender que dentro de este caminar, el primer ministerio, ¿usted sabe cuál es? Servir. Eso es lo primero. Porque en medio del servicio, usted va a encontrar paz. Y en medio de la paz, usted va a tener el gozo que usted necesita en medio de la prueba. Hay gente que su paz y su gozo es tan y tan y tan profundo que usted nunca se entera que ellos están en prueba. Siempre hay una sonrisa, siempre hay un Dios te bendiga, siempre hay un abrazo, siempre hay una palabra de aliento. ¿Por qué? Porque hay personas que han comprendido que no importa lo que ellos estén viviendo, amén, la paz que Dios le entregó, nadie se la puede robar. Nadie. Usted no puede permitir que nadie le robe su paz. Usted no puede permitir que nadie lo saque de los caminos en los que usted un momento dado, amén, empezó. Jehová es tu guardador, Jehová es la sombra a tu mano derecha. Usted y yo tenemos que entender que no importa que andemos en valle de sombra y de muerte, a nuestra derecha hay alguien cuidándonos en todo momento. En todo momento usted va a tener la protección de Dios. En todo momento usted va a tener la guianza de Dios. Que vienen desiertos, seguro que sí que van a venir desiertos. Pero el detalle es que usted va a hacer en medio de ese desierto. Yo he pasado por desiertos. Yo he pasado por momentos malos. Pero nunca Dios me ha dejado solo. Dios siempre ha estado ahí conmigo. Yo sé que usted que está viendo esto sabe que Dios siempre ha estado ahí con usted. El detalle es seguir creyendo. El detalle es seguir confiando en que Dios lo que empezó lo va a terminar. No importa lo que esté sucediendo a su alrededor. No importa lo que esté pasando por tu mente. Usted tiene que entender que sus pensamientos usted tiene que atarlo al cuerpo de Cristo. Que no todo lo que llega a nuestra mente proviene del cielo. El enemigo va a tirar dardo, va a tirar saeta. Amén. Va a poner a alguien de la calle a decirte palabras que no tiene que decirte para sacarte del plan de Dios. Pero usted tiene que permanecer fiel. No importando lo que pase, usted tiene que permanecer fiel. La oración tiene que ser constante. La búsqueda de su presencia tiene que ser constante. La lectura de la palabra tiene que ser constante. Porque usted puede estar pasando por cualquier tipo de angustia y cuando usted lee el libro de los Salmos, usted encuentra refrigerio. Y eso es lo que yo quiero traerte en este día. Que usted entienda y comprenda que Dios sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. La Biblia dice que Él no tiene sombra de variación. Y entender que no siempre todo lo que nosotros pensemos y todo lo que nosotros queramos hacer va a provenir de Él. A todo lo que usted haga, usted tiene que encomendárselo a Dios. Y como yo siempre digo y oro, Señor, si tú vas a abrir la puerta y esto es tuyo, ábrela. Pero si no, ponle 3 pestillos, no me dejes entrar por ella. Porque en ocasiones las malas decisiones son las que nos tienen llorando y dejando que espíritus contrarios susurren a nuestros oídos. Hay que entender una cosa. Una cosa es el proceso cuando Dios te mete a Él. Y otra cosa es estar metido dentro de un proceso por usted no seguir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios tiene que ser lo principal en su vida. Entender que Él te ama. Y por cuanto te ama, tiene que enseñarte. Aprender de mí que soy manso y humilde, dijo Cristo. Dentro de tu caminar que haya mansedumbre, que haya misericordia. Que el amor de Dios jamás deje de ser en usted. Y esta es la palabra para usted en este día. Que Dios te guarde. Que Dios bendiga tu casa. Que Dios bendiga tu vida. Pero que sobre todas las cosas bendiga tu caminar. Y que no importando lo que estés atravesando,
que usted guarde su salvación con temor y temblor. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde quedará el impío y el pecador? La Biblia lo dice, la Biblia reconoce que nosotros vamos a pasar por muchas pruebas. Y si a usted y a mí, como personas justas que practicamos la palabra y practicamos, amén, los estatutos de Dios, se nos hace difícil, imagínese el que no tiene a Dios. ¿Usted sabe cuántas decisiones yo tomé cuando no estaba en los caminos del Señor? De las cuales me arrepiento todas de ellas. Porque son puertas que uno abre. Y son puertas que después usted tiene que luchar con ellas, aún estando en los caminos del Señor, porque la Biblia dice que lo que el hombre siempre va a cosechar. Sí, la Biblia dice que tus pecados son perdonados y son echados al fondo de la mar. Pero la Biblia no se va a ir por encima de su palabra. La palabra no se va a ir por encima de la palabra cuando dice que usted va a cosechar lo que sembró. Y muchas veces la prueba que estamos pasando es porque estamos cosechando cosas que sembramos en mal momento, cosas que no tuvimos, puertas que no tuvimos que abrir. Pero qué bueno es Dios, que aun cuando estamos cosechando cosas que hicimos en el pasado, Dios te da la paz, la mansedumbre y te reparte misericordia para que sea implementada a los demás. No se nos puede olvidar, amado, que la misma misericordia que Dios tuvo con nosotros tenemos que implementarla con otros, especialmente con la familia que no le sirva al Señor. Y en esta hora yo voy a hacer una oración, amén, confiando que el Señor va a hacer la obra en usted. No importando el día que usted ve este video, este corto, que usted entienda que Dios va a terminar lo que empezó y que su presencia es mejor que la vida. La presencia de Dios es mejor que todo, porque la presencia de Dios es lo que te va a mantener caminando aunque haya oscuridad. Padre, te doy gracias, te doy gloria, te doy honra, Señor, porque tú eres bueno. Porque tu misericordia se ha extendido un día más con cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que todas las vidas que vean este video sean, Dios del cielo, impactadas por tu presencia. Yo no soy nadie sin ti, Espíritu Santo. Tú no necesitas de mí para que tu palabra sea manifestada, pero heme aquí. Hermosos son los pies de aquellos que anuncian el evangelio, Padre mío. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que toda persona que esté batallando con depresión en esta hora, esa depresión se vaya en el nombre de Jesús. Toda persona que esté batallando con duda, esa duda se vaya en esta hora en el nombre de Jesús. Toda persona que esté batallando por su salvación, Dios del cielo, que tú le des la salvación de su alma en esta hora en el nombre de Jesús. Yo te pido que tú te le reveles en el sueño, Dios del cielo, que tú le hables a través de alguien en el supermercado, en tu trabajo, Dios del cielo, aún guiando, que tú pongas pensamientos de paz, de amor en su corazón, Espíritu Santo. Así como lo hiciste conmigo, así como lo hiciste con mi hermano Jesús detrás de las cámaras, Dios del cielo, que tu misericordia llegue a cada uno de los que va a ver este video, Dios amado. Ayuda a mis hermanos, ayuda a mis amigos en el proceso en el que pueden estar pasando. Yo no sé cuál es el proceso que ellos pueden estar pasando, si es financiero, amén, gloria al Señor, si son batallas mentales, si es una enfermedad, Dios del cielo, yo no sé cuál es el problema. Yo lo que sé es que tú eres un Dios vivo. Yo lo que sé es que tú eres un Dios poderoso. Y yo lo que sé es que tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, el cual se hizo carne, para que su sangre fuera derramada, y por esa llaga por la que Él padeció, nosotros todos hemos sido sanos y vamos a ser sanos en su nombre. Yo te pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que todo espíritu contrario, Dios del cielo, que esté visitando las casas de los hermanos que van a ver este video, Dios del cielo, en el nombre de Jesús, sea quebrantado. Detenemos todo plan del enemigo, lo detenemos toda saeta del infierno, la detenemos, Dios del cielo. Toda hueste de maldad, todo principado, toda potestad que se esté levantando en contra de cada uno de los oyentes, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que seas tú, Dios del cielo, poniendo un vallado, Dios, trayendo paz, trayendo dirección, Dios del cielo. Y que en medio de la tormenta mis amigos, mis hermanos puedan ver que tú estás ahí. Que entendamos que hay que padecer por tu palabra, que hay que padecer por tu causa, pero mientras estemos padeciendo por tu causa, la recompensa va a ser mayor, Dios. Guárdalos a todos de ellos, Dios del cielo. Te presento los matrimonios, la familia, Dios del cielo, los hermanos que están claudicando en dos pensamientos, que quieren soltar la mano del arado, Dios del cielo. Dice tu palabra que una vez puesta la mano en el arado, no podemos mirar atrás.
Espíritu Santo, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú levantes guerreros con poder, Dios del cielo. Y que esta palabra, Dios del cielo, llegue hasta el tuétano, como dice tu Biblia, como dice tu palabra, Dios del cielo. Yo te pido esto en el nombre poderoso de Jesús, declarando que está hecho y que toda la gloria, toda la honra y todo el poder te pertenece a ti y solamente a ti. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Dios le guarde, su amado hermano. Una vez más, este fue su amigo y hermano Jorge Medina del ministerio. Por su gracia estoy de pie. Dios le bendiga.